Siendo las 9:04 en toda la República Argentina, hace un ratito decíamos, a modo de ejemplo, lo citaba yo, que así como en el ajedrez el habla, a veces se lo toma más como un juego que como algo cierto, es decir, o como algo certero. Muchos en la vorágine tratamos de decir cosas, o de comunicar cosas, o de charlar cosas que terminan en nada, en redundancias, en cosas mal expresadas, y quizás con poca profundidad, aunque también tengamos que separar un poco lo que es la profundidad de una charla con la forma de la charla o el cómo se emplean las palabras. A mí un poco me da la sensación, y extendo un poquito más esta breve introducción, porque me da un poco la sensación, vieron que acá en Argentina tenemos muchos extranjeros que tienen el beneficio de poder estar acá. Y a veces cuando escucho hablar a los extranjeros, me pregunto yo si yo soy el que habla mal o tengo el oído mal acostumbrado, o si ellos son los que hablan realmente bien. No estoy tratando de hacer ninguna comparación ni ninguna competencia, estoy tratando de decir, ¿hablamos mal o hablamos bien? Por eso estamos comunicados con el profesor Esteban Jiménez, que es lingüista y lexicólogo. Buenos días, profesor Federico Roveda, Ezequiel Celisca, Roberto Silva, los saludan. ¿Cómo está? Hola, buen día, mucho gusto. Buenos días. Buen día, profesor. En principio, muchas gracias por estar ahí estos minutos de la tanda esperando a salir al aire. La verdad que estamos muy agradecidos por el tema. Pero buena Profesor, música. No hay problema lo que yo sobre todo hacía con como David introducción Bowie, ¿no? ¿es factible, es viable? Repetime la pregunta porque se encimó con mi respuesta. Perdón, discúlpeme que lo estaba escuchando muy bajito yo. Lo que utilicé Ah, como introducción, ¿está bien expresado? ¿Está bien pensado? sí, pero no sé por qué hiciste hincapié en el extranjero. Cuando vos te referís al extranjero, ¿me escuchás? Si se escucha bajito, profesor, ahora estamos tratando de Perdón, pero lo escucho solucionarlo. muy bajo, casi no no lo estoy escuchando, profesor, ¿eh? Yo creo que no Ahí Ahí, tengo está. ningún problema acá de... ahí estamos bien, ahí lo escucho, discúlpeme. No, está bien. Te decía, en tu introducción, no sé por qué hiciste hincapié en los extranjeros, porque el extranjero, nuestro país, por supuesto, si son hermanos de Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, no hay problema en la lengua, salvo alguna terminología. Ujú. Y extranjeros de habla inglesa o francesa, no son tantos que te puedes encontrar en la calle. No sé, me parece, no lo veo por ese lado. Ahora, si vos me decís que hay diferencias entre la gente que habla español de los países vecinos y nosotros, sí, por supuesto, hay diferencias, sobre todo en alguna, como dije antes, en cierta terminología, lógico, ¿no? A eso me refería justamente, profesora, a la segunda parte que usted interpretaba, que justamente a mí me da la sensación de que cuando escucho a algún hermano boliviano, paraguayo, colombiano, me da la sensación de que ellos utilizan mejor las palabras que nosotros los argentinos. Por eso lo traía al ejemplo. Mira, mira, yo te voy a contar una anécdota que me pasó una vez con Chiche Helblum, a quien uno conoce, por supuesto. Ujú, Una vez él me hizo una pregunta. Me dijo, profe, ¿por qué cuando yo escucho a jugadores colombianos, por ejemplo, ujú, o venezolanos, ujú. en las entrevistas con los periodistas deportivos, ¿por qué hablan tan bien ellos y los nuestros les cuesta tanto? Y es una gran verdad en parte, por Ujú. supuesto. Y yo me dirigí a analizar qué pasa en esos países con la educación. Y bueno, por ahí me entero que en Colombia, por ejemplo, los chicos tienen que leer, los alumnos tienen que leer no sé qué cantidad de libros al año, Mm. y que en Venezuela la formación pasa mucho por el cuidado del idioma. Entonces, cuando escuchás una entrevista a uno de esos personajes, vos notás la diferencia, qué es lo que te pasa a vos cuando también hablas con una persona de origen extranjero. Mm. Y bueno, los problemas que tenemos nosotros se terminan todos siempre en el mismo punto. El problema de la educación en la Argentina, el estado de la educación en la Argentina, que en los últimos años, en las últimas, te diría, décadas, se ha ido este, perjudicando.
ha sido maltratado. A ver, otro caso, por ejemplo, que vos podrías también haber puesto como ejemplo. Profesor, ¿por qué hay tantos errores en la pantalla de televisión? ¿Por qué los videographs tienen tantos errores? Sin Lo duda. mismo, la respuesta sería la misma. Falta de es decir, el chico que está ahí actuando, operando el videograph, debe ser un experto en la parte técnica. Te maneja el Pro Tool, te hace las tablas, perfecto. Pero en ortografía, y fue educado en nuestro país. Y en los Sí. últimos años en nuestro país, la educación, particularmente la ortografía, particularmente la ortografía, es la cenicienta de la educación. Claro. Yo he escuchado docentes decir, no, pero la ortografía es lo de menos, no importa. Acá tienen que haber... Lo importante es la Hay otro. matemática, los números. Claro, claro. Entonces, eso creo que explica en parte tu pregunta sobre por qué la diferencia. Y la diferencia es esa, no hay otra. Yo coincido, bueno, gracias por la respuesta porque por eso utilizaba el ejemplo que utilicé. A mí me da la sensación un poco que aparte, con el correr de los años, yo coincido con usted, doctor, en que allá hace varios años de que la educación viene de alguna forma cuesta abajo, si se podría decir. Pero también me da un poco la sensación de que no solamente es la parte educativa como institución, sino que en nuestras casas todo tiene que ser más simple a la hora de hablar. Y más que nada hoy en día con las redes y todo eso, cuando quizás por haber más para escribir, tendría que haber más para decir. No sé si está bien el pensamiento, insisto. Sí, en realidad, vos no leo, no alcanzo a leer. No, que le No, dije no, no. doctor en vez de decirle profesor. Me doctoraste, yo te iba a interrumpir, pero no quise. Es un error en mi léxico, ¿vio? Bueno, pero eso es un error de información en todo caso. Ujú. No, en realidad, vos sabés que cuando yo en los medios, mi trabajo ha sido siempre este de corregir los errores, señalar, pero siempre dirigido a quienes como ustedes tienen un micrófono y una cámara Tal delante. cual. Por eso cuando vos decís la gente en la casa, la gente en la casa habla como quiere, yo no me meto, quieren decir palabras que no existen, no hay problema. El tema es, la cuestión, es cuando en los medios se introducen términos inexistentes, yo te puedo hacer una lista tranquilamente de palabras que vos utilizás todos los días y sin embargo no figuran en el diccionario, es decir, expresiones que son incorrectas, malas conjugaciones verbales. Ahí donde uno dice, bueno, che, fijémonos, porque la gente en general considera la radio y la televisión como instrumentos de educación, y vos, aunque no seas consciente, estás haciendo docencia cada vez que mandás un mensaje a tus Claro, oyentes. tal cual. Entonces, la gente lo toma así y dice, bueno, si lo escuché en la tele o en la radio, y debe estar bien. Y la mayoría de las veces no está bien, ahí está el problema. Ezequiel. Sí, profesor, buen día, Ezequiel. Un gusto saludarlo. Igualmente, gracias. Me quería ir un poco a la historia. En algún momento no había tele, en algún momento no había diario. Y la manera de hablar de los argentinos en algún momento, en 1800, 1900, fue de otra manera. O sea, estábamos en otro nivel. Sí, sí, totalmente. Estuvimos, mira, desde la época de los albores del español hasta el día de hoy, han cambiado las formas de expresarse. Vos tomás cualquier texto de la época de la colonia incluso posterior, y vas a encontrar, vas a decir, uy, mirá, Buenos Aires con Y, uy, a la Claro, preposición A le ponen tilde, A con claro, tilde. claro. Bueno, son cosas que han cambiado. Ahí están los cambios de la lengua. Mira, si no hubiera habido cambios, estaríamos hablando como en la época del Cid Campeador, que vos sabés que en el libro del Cid Campeador tenés a la izquierda la página escrito en el idioma original y a la derecha en castellano moderno, porque si no Sí, entenderías nada más que la mitad. Bueno, sí. con el tiempo pasó eso, los cambios se van sucediendo y lo que se ha perdido es un poquito la formalidad. Pero la sociedad toda perdió la formalidad, claro, por supuesto, ahí está la diferencia, ahí está la consecuencia. La sociedad cambió en su forma de expresar
Y la escritura y el trato diario también cambió, lógico. Vos fíjate que, qué sé yo, en la época de la colonia se encontraba una persona, buenos días tenga usted. Claro. Se fue Qué cambiando bien y que hoy suena, como es, ¿no? Claro, Qué bien claro, que claro, suena sí, ya. sí, sí. claro. No, no, Escucharlo suena Y bien. hoy como es, vos te cruzás con un compañero en la radio, hola, claro, sí, 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 o no, sí, sí. lo que es peor, ni siquiera el Nola, te encontrás, vamos a poner Yamila, por ejemplo, que es la operadora. Sí. Te encontrás, la mirás, Yami, ¿Qué, a mí? eso significó, hola Yamila, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal? onda? Sí, todo lo Hola, ¿qué onda? claro, claro. Esa es bueno, Profe, y está mal esto, no, es una forma de Claro. comunicación. claro, a eso iba. Y justamente me mató la pregunta, porque iba a decir, ¿y eso le parece, y eso está bien o está mal? Porque, digamos, tampoco es que yo me voy a levantar, va, ¿por qué no? Digo, podría hacerse, pero, digamos, vamos avanzando en los años, no quiero decir evolucionando en las formas del habla, pero sí vamos avanzando en los años y de alguna forma nos vamos ayornando a las comodidades. Estos tiempos lingüísticos en los que vivimos son más cómodos para nuestro habla, a pesar de que los deformen. Nuestra habla, Nuestra habla. Muchas es gracias por femenino, corregirme. él habla castellana. Bueno, sí, y está bien cómo lo formulás, porque son más cómodas a nosotros. Y el hombre siempre buscó la comodidad. Y más Claro, en la comunicación, que a veces no tenés tiempo de andar pensando, diciendo que cómo voy a armar la oración. claro. Distinto a la lengua escrita, ¿eh? Cuando vos Sí. vas a escribir algo, ahí sí, borrás, pegás, ¿eh? Pero cuando te expresas, lo haces de la manera más cómoda. Por supuesto, se mantienen niveles de lengua, porque yo, lo que le decía a tu compañero recién, de que él a la operadora le dice Yami, y eso significa ahora cómo está. Si vos te encontrás con el presidente de la nación, no le vas a decir Alberto, Claro. no, vos Bueno, no lo sé, ahí pero sí, en realidad es la idea, sí. supongo que se entiende eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Lo he escuchado, por eso lo decía. He escuchado a gente que dice, Alberto, o que mismo en Tres Ministros, dice, bueno, porque Ah, Alberto sí. me dijo cuando hacen una conferencia de prensa, y no me parece que sea correcto, porque por más que tengas una relación Mira, estrecha con el señor presidente, ese sigue siendo el señor presidente para el resto del mundo. exactamente. Mira, Eh, te voy a ejemplificar mejor todavía. A mí me molesta, es una cuestión mía, muy subjetiva, ¿eh? Ujú. A mí me molesta horriblemente que cuando se entrevista, por ejemplo, al gobernador de la provincia, algún ministro, por más que el periodista sea íntimo de la vida de él, a mí no me gusta que le digan, y vos pensás, decime, por ejemplo, me acuerdo en la época de Vidal, ¿no? Decime, María Eugenia, vos pensás que... Claro. Sí, sí. bueno. Sí, Yo me sí, pero acuerdo, ¿te acuerdas? Me también es acuerdo de porque el Gerardo otro se lo Sofovich, por permite, ejemplo. profesor. Es decir, Ah, yo no, todavía le sí. estoy diciendo profesor con la salvedad de decirle doctor. No, no, no me estoy Ah, poniendo como ejemplo, sí. estoy dando un ejemplo en el caso. Y todavía no le pregunté si lo puedo tutear. O antes de decirle Esteban, lo podría haber dicho de entrada. Y sin embargo, son correcciones o formalidades que me parece que hemos perdido en el transcurrir. Los periodistas ni hablar. En el ejemplo que Bueno, pregunté, ni hablar. Yo creo que hubo un auge mirá, de ser periodista y más que nada periodista deportivo con el correr de los 90, que era todo más fácil, más rápido. En 2 años, 3 años, eras un periodista deportivo, por lo menos. Y que se dejó mucho de lado en la expresión. Bueno. mirá, respecto de mi persona, muchos colegas tuyos me entrevistan y la mayoría me tutea, porque algunos ya me conocen, pero no hay problema en que lo hagas. Me Bien, parece un discurso más directo. Te bien. quiero contar, vos sabés que ustedes saben que yo trabajé mucho con Gerardo Sofovich en su Ujú. momento, Mm. un tipo que si sabía algo de televisión y de comunicación. Ustedes saben, por historia, que él era muy amigo de Carlos Menem, Mm. íntimo, muy amigo. Y las 2 veces que lo entrevistó públicamente, él le decía, señor presidente, ¿usted piensa que tal cosa? ¿Y le parece? Es decir, esa formalidad, que no es una pose, que debe ser una cosa natural, es lo que me obliga a decir, che, no, no me gusta que tuteen así. Pero Claro. Claro. bueno, son formas, como dijiste vos antes,
la comodidad de la comunicación. Sí, sí, no, justamente con eso del presidente, cuando estuvo Cristina Kirchner, ¿se acuerda que era el famoso la presidenta o la presidente, el presidente? Ah, sí. Bueno, mira, yo te voy a contar también otra historia. Cuando Cristina ejerció la presidencia, ella prefería, exigía, te diría, que le dijeran presidenta. Ujú. Y Cristina tenía la costumbre, fue la que impuso él, todos y todas, todos y Ujú. todas, todos y todas. La RAE, la Real Academia Española, emitió dos comunicados en distintos momentos de la historia, ¿no? En uno de los comunicados decía, es innecesario el uso del todos y todas. El todos, en masculino, abarca la generalidad de los géneros. Ujú. Comentario de la gente. Mirá, la RAE es anti-K. Pará, pará. Esa no la había escuchado Pasan unos nunca. días, pasan unos días, pasan unos días y la RAE emite otro comunicado. Presidenta es correcto, es un femenino normal, como doctora, diputada, senadora, concejala, gerenta, se puede decir, vos querés decir la presidente, puedes decirlo, pero deja tranquilo a que quiere decir la presidenta. Claro. Comentarios. Ah, la RAE es K. Sí, sí, Eduardo, sí. Esteban me hizo reír con esto. Bueno, usted dice, bueno, Ezequiel en realidad lo preguntaba en el ejemplo con presidente o presidenta, y ya para ir cerrando, profe, eh, Sí. me parece que hay algo que a mi forma de ver, es muy personal esto, me- a mí me parece un poco hasta feo. No quisiera decir desnable porque quién soy yo para decir algo así, pero esto del inclusivo, que me parece bien ser inclusivo, que me parece bien que todos nos Aplauso. incluyamos, pero el ejemplo lo dijo usted recién con el todos. El todos ya Claro. incluye a todos. Además, cuando vos decís, sí, porque nosotros los argentinos, no es que estás dejando afuera a la mujer Claro, porque la despreciás. La claro, incluís porque, y estoy muy de acuerdo con vos, te aplaudí recién cuando dijiste que yo estoy a favor de la inclusión, no claro, del lenguaje inclusivo. Y la claro, inclusión abarca muchos ítems, ¿no? Inclusión del niño hipoacúsico, del tartamudo, del autista, es decir, eh, cuestiones que deberían contemplarse más y no limitarnos a decir todo el eschique. Vos fíjate lo que le pasó al Claro. presidente, fíjate lo que le pasó al presidente el otro día, en el último discurso, que fue sí, un comentario, fue una cosa terrible, cuando él dijo, porque como él es más que nada demagógica la cuestión, él sí. quiere quedar bien con un grupo limitado y deja fuera el resto, pero bueno, supongamos que quiere quedar bien con su gente. Entonces, una vez dijo, todos y todas nosotros, hace un tiempo, y el otro día dijo, somos todos sujetos y sujetas. Por favor, No la no, escuché, no la cuidado escuché. porque si hay algún desprevenido oyente tuyo que puede, con toda buena intención, decir, perdón, profesor, sujeta está en el diccionario. Sí, Sí, correcto. pero Está en no de el esa forma. diccionario. Claro, está como participio del verbo sujetar y Claro, usado como adjetivo. Por ejemplo, la carga iba bien sujeta en el camión. claro, Ahí claro, sí, pero no claro, puede decir los sujetos y las sujetas. Ese es claro, es claro, terrible. claro. Es Es demasiado. consecuencia de esa No lo había intención que tiene él escuchado de que... eso, profe. Sí, sí. Profe, la verdad es que me parece muy interesante las salvedades que ha hecho y las correcciones que inclusive a nosotros nos ha hecho. A mí me gusta siempre tratar de mejorar un poco. No sé si lo logro, es la mera verdad, sigue siendo algo personal lo que lo digo. Y desde Last Chance, a pesar de muchos extremos que utilizamos para las expresiones, siempre tratamos de, como en este caso, teniéndolo usted, de aportar algo un poco más para que la gente evolucione, sume, crezca, Correcto, conozca, aprenda. Así que muchísimas gracias por el correcto. tiempo. Le digo que usted tiene las puertas abiertas para lo que usted necesite, tanto aquí en Las Chance como en el radio, y le agradezco la deferencia de habernos atendido. Les agradezco yo a ustedes la invitación, a tu producción que es muy buena, muy eficiente, y a tu compañero, y espero que para ustedes esta no sea The Last Chance.
Esperemos que no sea de la chance. Yo también lo espero, pero así se llama. Muchas gracias, Eduardo, un gusto. Esteban, perdón, un gusto, perdón. El profesor Esteban Jiménez, venía bien, me equivoqué con el nombre, el profesor Esteban Jiménez estuvo aquí en La Chance hablando de el léxico.